Me ha tocado un tema que para el que tenga alguna fobia con las uñas es mejor que se vaya ya porque son muchas fotografías. Quiero que recordéis un poquito la estructura de la uña, que es algo que tendréis olvidado, los nombrecitos y demás. No voy a ir a torturaros con eso nunca. Vamos a hablar de un algoritmo sobre todo. El enfoque de las uñas en 15 minutos es complicado, hay que hacer algún esquema. Entonces quisiera que recordaseis quizá que nos podemos encontrar con enfermedades que afecten a una uña o a varias, o con enfermedades o signos de las uñas que afectan a la mayoría o a todas. Ya hemos avanzado bastante solo con eso. Dentro de las que son de una uña o pauci-ungueales, tendríamos que centrarnos en los motivos de consulta principales para vosotros ahí, que son las infecciones, los hongos sobre todo, y bueno, algunas de estas inflamatorias nuestras, la psoriasis, veis que está en los dos sitios, y los traumatismos, los roces, el callo, digamos, de las uñas. Dentro de los tumores, lo normal, también que sean de una uña, tendríamos que distinguir benignos y malignos. Ya hemos hablado de melanoma, bueno, está aquí de nuevo, en las uñas también nos lo ha dicho el doctor Conde, y el epidermoide que nos ha dicho el doctor Iglesias también lo encontramos en las uñas. Y dentro de los benignos, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que también hay verrugas ungueales muy frecuentes, veremos imágenes de todo esto, los fibromas, etcétera, ¿no? Dentro del capítulo de muchas uñas afectadas, o la mayoría, tenemos que acordarnos de aquello que estudiábamos en la carrera de los signos ungueales. Los signos ungueales tienen esos nombres así tan raros y tan curiosos, veremos fotos, y nos tienen que dar información para sospechar enfermedades. Sobre todo esa es un poco a lo mejor la gracia de saberse eso. Y las dermatosis sistémicas, el tema nuestro, digamos, pues os voy a hablar de algunas de ellas que tienen mucha afectación ungueal y que nos pueden confundir además con lo típico, con los hongos. El capítulo más importante, que es el mayor motivo de consulta ungueal en primaria, son las onicomicosis. Estas serían las formas clínicas que tienen habitualmente, la más frecuente que veis, la distal y lateral. También hay que destacar que hay formas proximales, formas más superficiales y formas que afectan también a los pliegues laterales, la paroniquia, otro nombrecito. Tiene su importancia sobre todo para los tratamientos. La única que quizá responde a las lacas, a los tópicos, es la blanca superficial. Las demás probablemente no hacemos nada con esos tratamientos. Tienen una tasa de eficacia de un 8 al 15% más o menos. Y entonces ese tipo de paciente necesita vía oral con sus pegas y sus interacciones y vuestros miedos que los notamos en las derivaciones. Esta sería la forma típica, la distal y lateral. Ahí vemos imágenes. Esta, quiero que recordéis que el hongo a veces viene aquí abajo. Esto sería la lámina ungueal extraída en una anatomía patológica y las hifas están en capas muy profundas. Las lacas que ponemos aquí es muy difícil que lleguen a tratar este hongo. Este artículo reciente es muy interesante porque vemos que pues eso, hay una herramienta muy dermatológica que es la dermatoscopia que nos puede ayudar en uñas también, la onicoscopia o onicodermatoscopia. Entonces, en una infección micótica ungueal tenemos esas líneas blancas muy habitualmente. Digamos que, para que nos hagamos una idea, la infección llega desde la piel, la forma lateral y distal, y nos hace una manchita blanca o blanco-amarillenta, y desde ahí el hongo va, como en fila india, generando las spikes, las espículas. Aquí vemos esas espículas un poquito más gruesas, le ponen nombres, cuando escriben pues van poniéndole nombres a veces rimbombantes, bordes aserrados, hemos visto por ahí también publicado, pero acordaos, así como esas espículas, tenéis que pensar más en hongo que en otras cosas, que en una uña traumática, una uña por roce, una uña psoriásica. Aquí vemos ese color así algodonoso, añadido a esa estructura así en borde aserrado, y generalmente el crecimiento es hacia proximal, hacia la matriz. El problema ha empezado distal y cada vez va conquistando más uña. Aquí os he puesto esto para que recordemos. Hay una estructura que han detectado estos autores, que son estas estructuras así triangulares, más anchas en distal que en proximal, que también dice que han asociado estadísticamente que sugiere más infección por hongos.
Luego, bueno, hay que tener un poco de paciencia y mirar varias cosas. Son policromas, tienen a veces esas cromoniquias o melanoniquias, si son así oscuras. Tienen las imágenes algodonosas blancas y las estructuras esas en spike o el triángulo está invertido. Ahí veis esos patrones multicomponente, la hiperkeratosis subungueal. En este caso fácil porque son hongos, pero a veces entraremos en otro tipo de uñas que no son hongos. El otro tipo que os he dicho, la forma proximal, veis que es más blanco-algodonosa y aquí siempre necesitamos tratarlas con vía oral porque si no, no logramos curarlas. La forma superficial, si os acordáis de esa lámina extraída, esa anatomía patológica, aquí sí, las hifas están en superficie y las podemos tratar con las lacas. Entonces, antes de derivar, os pediría que solicitéis el cultivo en primaria, aunque nos lo derivéis, porque muchas veces llegan sin cultivo y si lo queremos hacer nosotros perdemos una cita y nuestras revisiones tienen más demora. Intentad, si es posible y son pocas uñas, tratarlas primero con tópicos, aunque sea un 15% de ellas, algunas responden. Y luego ya la necesidad de tratamiento oral es algo que siempre preguntáis en todos los foros y no hay una respuesta fácil. Hay pacientes que si toman muchas medicaciones, estos fármacos tienen muchas interacciones y no merece la pena, y otros que sí. Eso, el debate está abierto siempre. El diagnóstico diferencial de este tipo de uñas, aquí vemos una uña de las que veis muchas seguro, la onicogrifosis se llama eso. Esta es más fácil, pero imaginaos que solo tuviéramos esta porción. Con esta porción solo sí que nos puede engañar con una onicomicosis. Entonces está bien el cultivo, está bien la dermatoscopia y, bueno, y un poco la experiencia. También tenemos las uñas psoriásicas. Aquí veis ese borde es muy redondeadito, ese también, todos. No vemos los spikes. Tenemos que buscar, bueno, no se ven a lo mejor lo suficiente. A veces tenemos una plaquita de psoriasis en la piel, aunque sea en el pliegue ungueal. Si buscamos en otras zonas y también tiene en codos, por ejemplo, pues nos ayuda más. Y bueno, estos serían las imágenes estas que siempre dicen en mancha de aceite. También tienen hiperkeratosis, tienen otras cosas que os voy a enseñar. En el líquen plano, otra de estas dermatosis muy nuestras, vemos esas uñas deslustradas que se llama traquioniquia. Vemos a veces esas uñas rotas, así en V, distal, eso se llama onicorrexis. Otro diagnóstico diferencial de los hongos normales, que son por tricofiton, sería la uña de por cándida. Es más frecuente que desarrolle una paroniquia así de este tipo, eritematoso. Es más frecuente que las uñas las vuelva opacas y es muy típico de las manos húmedas de las amas de casa. También tenemos otra palabreja, cloroniquia, cloro de color verde. Entonces, no siempre, que eso es algo que se decía en la carrera, no siempre va a ser la pseudomona, también la cándida nos puede dar uñas verdes y a veces las tetraciclinas, pero como es algo sistémico, es raro que nos afecte una sola uña. En cuanto al capítulo de infecciones, con eso yo creo que nos vale. Otra de las cuestiones que veis mucho en la consulta son las uñas frágiles, de todo tipo. Es una consulta que nos deriváis con cierta frecuencia. Entonces, una uña frágil normal de la persona adulta o mayor, en general suele ser porque pierden agua o pierden este sulfato de colesterol, con la edad, con los jabones, detergentes, traumatismos, manicuras, etc. Entonces, se manifiesta con estas cosas que os he enseñado, de uñas rotas, laminadas, aquí veis, esto es la onicosquisis, las uñas esas como Vs o rotas así en longitudinal, eso es la onicorrexis. Y bueno, conviene que les expliquemos un poco la patogenia, son pacientes que no se lo creen, que es difícil. Volvemos a lo mejor a caer aquí en lo que nos comentaron por la mañana de las fake news o de los bulos. Y es difícil, a veces no se lo quieren creer, pero es verdad que es una cuestión de hidratación y de pérdida de emoliencia, de elasticidad. Entonces hay que contarles todo esto, intentar que no se mojen demasiado las manos, cada vez que las mojen que las hidraten. Y hay un par de productos que en las revisiones que he leído últimamente, en los 2 últimos años, sí lo recomiendan. Son estos derivados así del silicio y demás, que aquí hay dos marcas comerciales, estas dos.
y que no llevan receta de seguridad social. Esta es, veis, el laminado ese distal como en capas o las roturas así en V, esquisis y rexis. El pterigion, que pasa también en los ojos, vemos cómo está invadiendo el pliegue ungueal, la uña, no hay solución de continuidad. Esto es bastante típico del liquen plano. Aquí volvemos a ver estas uñas con el borde muy redondeado, nada de espículas. Esto puede ser por manicuras, por traumatismos, se llama así, onicolisis, hay una ruptura de la adhesividad de la lámina con el lecho de la uña. Y sobre todo, esto es lo más frecuente y lo vemos también en la psoriasis, aunque buscaremos más signos, como visteis, la mancha de aceite, el pitting, todo eso. Lo vamos a ver un poquito más. Otra palabrita, onicomadesis. ¿Qué quiere decir? Que hay como dicen, un insulto agudo, normalmente aquí en la matriz. Entonces, por cualquier cosa, irritante, enfermedad sistémica, viriasis, fármacos, aquí hay una detención del crecimiento normal y se nos hace una banda, que cuando es onicomadesis es más profunda. Esto podría ser, por ejemplo, una uña de un pisotón. En este caso es por una inflamación aguda o una infección. Y es muy típico también en el mano, pie, boca, en los enterovirus, que nos generen estas onicomadesis al cabo de un tiempo de que se ha desaparecido el exantema. Un problema típico, la retroniquia. ¿Qué está pasando en la retroniquia? Tenemos un problema, por lo que sea, traumático, mala alineación, o normalmente serán esos, inflamaciones, pisotones, etc. Entonces, en la matriz hay un despegamiento, digamos, de las capas de la uña y entonces van saliendo varias uñas. La de arriba funciona como un obstáculo, como un capó de un coche, y debajo tenemos varias capas que nos generan esta inflamación y que muchas veces obligan a operar, a hacer una abulsión quirúrgica y dejarla que crezca. El siguiente capítulo, como os dije, va a ser detectar esos signos ungueales de las enfermedades sistémicas. Estaríamos en este capítulo del algoritmo. Entonces tenemos las líneas de Bo, que se van a parecer mucho a la onicomadesis, solo que menos intensa. No genera un escalón total, una ruptura total de la lámina, sino que genera esas bandas, como vemos, que son transversales. Bandas transversales y que pueden ser continuadas según los insultos sobre la matriz, pues podemos tener a distintos niveles. Y esta sería ya más la onicomadesis, es una línea mucho más severa y más distanciada. Esto es lo que he mencionado que tiene la psoriasis. Veis que son como se llama piqueteado o pitting ungueal. En realidad aquí pues, es como si clavas un alfiler, esa sensación tienen esas uñas. Y es muy típico de la psoriasis, pero lo podemos ver también en los eczemas, sobre todo en el atópico y en la alopecia areata. Ya hablamos antes de la traquioniquia, son uñas deslustradas, uñas que parece que las hemos pasado una lima fuerte, ¿no? Es muy típico del liquen plano, también lo podemos ver en los eczemas de tipo irritativo o de tipo alérgico y en la atopia, aunque tendría que ser una atopia un poco severa. Tenemos las típicas uñas en cuchara, que se llama así, coiloniquia. En estos casos debiéramos tener una pequeña sospecha de un déficit de hierro, una ferropenia. Estas uñas son muy características, a lo mejor lo desconocíais, sobre todo en los primeros dedos, en los pulgares de las manos, por el tic de rascado con el segundo dedo en las matrices, inflamas aquí y generas pequeños traumatismos repetidos, y entonces se genera esas, podríamos decir que son líneas de Bo, muy profundas, y se llama así distrofia canalicular media. Difícil también a veces de convencerles de que es de eso, niegan cualquier tic. Los dedos en palillo de tambor o claving, tendríamos que detectar sobre todo los dos aparatos o sistemas más importantes, el cardíaco y el pulmonar. Es muy típico pues, en la cardíaca congestiva o en las insuficiencias respiratorias crónicas, fibrosis, bronquiectasias, etc. Unas uñas muy características, se llaman así uñas mitad y mitad o uñas de Lindsay, y son típicas de las insuficiencias renales terminales. Esto a lo mejor lo veis más que nosotros. Y en teoría se mejoran con el trasplante renal, desaparecen esas uñas.
Las uñas de Terry tenemos en estos casos, yo diría que, bueno, sobre todo son típicas en los libros de la cirrosis, pero también en los pacientes muy añosos las podemos ver, y son, en vez de mitad y mitad, la zona blanca casi hasta el final y esa pequeña cuarto de luna así un poquito más eritematoso. Las líneas de MES o MIS, no sé cómo se dirá esto, son estas leuconiquias, imágenes blancas transversales como en arco, llamadas así, leuconiquia estriada o leuconiquias transversales, por traumatismos repetidos, por drogas, enfermedades sistémicas. Aquí en realidad detectamos que ha habido algún problema, algún insulto al cuerpo, y nos puede dar una idea incluso según el crecimiento de la uña de cuándo ha sido. Podemos calcular así grosso modo si ha sido hace un mes, hace 3, hace 5, hace 6, como mucho 6, que es el tiempo que suele crecer la uña completamente. Las líneas de Muerke no se desplazan, tienen esa peculiaridad con todas las anteriores que en realidad se irían desplazando hacia el final, hacia la zona distal de la uña. Estas no se desplazan y suelen ser por hipoalbuminemia. Las manchitas blancas de las abuelas, carne de bulo totalmente, estas no son por déficit de calcio, son lo mismo, pequeños insultos en la matriz, y pueden ser de cualquier causa. Realmente no hay que suplementar con vitaminas ni nada. Si acaso evitar tics, evitar rascados, podemos dar esos esmaltes si queréis, hidratantes y poco más. Y el último capítulo sería el de los tumores, el más importante quizá, pero no el más frecuente. Cromoniquias, nos valdría cualquier color. En el caso del nevus y el melanoma, bueno, pues son las melanoniquias, por ser de ese color melánico. Esta es la hemorragia subungueal. Veis que el borde respeta la lámina ungueal y veis que hay una distrofia de la uña, hay pigmento en el pliegue proximal. Esto es un melanoma y esto es una hemorragia subungueal. También nos ayuda la dermatoscopia en estos casos. Vemos claramente gotitas de sangre debajo de la uña. Esto es sangre, punto, no hay más. Es una prueba rápida y diagnóstica. En este caso lo mismo, los bordes son muy redondeaditos, no hay ninguna de las estructuras que vamos a ver más adelante que tienen las estructuras melánicas benignas o malignas. Pero ya vemos algo raro también aquí, ¿no? Tenemos una rotura de la uña en V, tenemos pigmento longitudinal, tenemos distintas bandas de pigmento como de distintos grosores, de distintos tonos, tenemos una especie de mancha lunar ahí en el pliegue proximal. Si encima preguntamos y todo eso ha ido progresivamente creciendo, eso es un melanoma acral, está claro. Aquí vemos lo mismo en el pliegue proximal, pero también podemos tener el signo de Hutchinson que dijo el doctor Conde, es este, pero no solo este, sino también este. Y además vemos que se ha comido la uña, hay una distrofia muy avanzada de la uña. Ojito con confundirlo con hongos, claro. ¿Vale? Cuando veamos una uña tan catastrófica, si lo dudáis, enviadla y ya está. Otro, como dijo el doctor Conde, de los difíciles o imposibles. Esto se llama, como es una banda longitudinal y rojiza, eritroniquia longitudinal. Dentro de ese síndrome, digamos, o de ese signo, está este en concreto, que era un melanoma, pero puede ser también un carcinoma o puede ser un granuloma piógeno, hay distintas posibilidades. Esto derivadlo siempre, no os compliquéis. Los lunares, como veis, tienen una estructura como de buen aspecto, suelen ser matriciales y entonces desde la matriz están enviando, aquí se genera toda la uña, luego la uña digamos que se va desplazando solo. Bueno, pues ahí generan melanina, la desplazan a los queratinocitos de la uña y se van desplazando con el tiempo. Entonces generan un pigmento bastante homogéneo, bastante regular, no hay cruces, como si esto fuesen distintos carriles de una carretera, pues no hay cruces, no hay cambios de tonos, no hay cosas raras. Eso suele ser típico de los nevus. Para complicarlo un poco más, los pacientes de fototipos altos pues tienen a veces las uñas grises o con mucha más tendencia a los nevus. Aquí tendríamos que recordar, bueno, pues el fondo es un poco más grisáceo, recuerda a veces, por ejemplo, a la toma de tetraciclinas y pueden tener además esos nevus con aspecto benigno.
recordad un poquito el patrón así muy regular, muy homogéneo, que los carriles no se cruzan, nevus, benigno. Estos dos, mal asunto. Aquí hay demasiadas policromías, aquí hay vasos o hemorragias, hay distintos tonos, hay curvas, hay cosas extrañas. Mal asunto, melanoma probable, nos lo mandáis. Las hemorragias, si las veis muy claras, obviamente no, pero a veces son difíciles y las tendríais que enviar. Y el patrón este que os digo de pigmento gris, de las melanónicas raciales, nos envían, por supuesto, no pasa nada y ya está. Y también las sistémicas por toma de fármacos. Entonces, un poquito para que recordéis, ¿cuándo hacer una biopsia a una uña de este tipo? Pues quizá aparición de una sola uña, de manera brusca o reciente, en esta época de la vida, que es más típico. Lo quito para que veáis la foto. Cuando la banda cambia bruscamente, el pigmento lo vemos irregular, esos cruces que os digo entre carriles también. Cuando hay distrofia ungueal, ya os lo he dicho también, o cuando observamos el Hutchinson. Muy importantes los cuatro. En cuanto a los fármacos, bueno, lo normal es que afecten a más de una uña, a casi todas. Pueden aparecer con un cierto decalaje, no nos importa. Y aquí tenéis una pequeña lista de fármacos que producen pigmento en las uñas y algunos son muy habituales, el metotrexato, el 5-FU-, la hidroxiurea, los antipalúdicos, ketoconazol el tópico no lo da, los oralenos nuestros, las tetraciclinas, azatioprina, hasta el ibuprofeno, ¿vale? Esta sería una banda por quimioterapia, se desplazan también con los ciclos de quimioterapia, son transversales, no longitudinales. Y en cuanto a otros tumores, bueno, pues así más rapidito, ojo con el melanoma melanótico en este caso, sería el granuloma piógeno, reactivo, es un angioma en realidad, suele ser por algún traumatismo, una manicura. Fibroqueratomas digitales adquiridos que pueden aparecer también a lo largo de la piel de los dedos, pero a veces aparecen debajo de la uña o encima. Estos, el angiofibroma de la esclerosis tuberosa, por ejemplo, aquí genera un canal en la uña incluso porque aplasta un poco la matriz. La sexóstosis, que veis que tiene ahí una espícula ósea y nos hace una distrofia ungueal. Los quistes mucoides, que los pinchamos y sale el líquido sinovial, ese pequeño como moquillo, que pueden hacer una distrofia canalicular de la uña. El Bowen sería un carcinoma in situ, también puede afectar a la uña y esta es súper difícil porque parece un hongo, una sola uña y con este aspecto, ojito, que a veces es un carcinoma, o el carcinoma ya más profundo, que sería el epidermoide, que bueno, esto es más raro, pero que lo tengáis en cuenta, que una distrofia ungueal muy crónica, muy permanente, que no responde a tratamiento, es un poco rara, derivadla por si acaso.